El hombre con sus fuerzas naturales, con sola su razón, puede llegar, sin necesidad de la revelación de Dios, puede llegar a conocer su existencia y ciertos atributos de Dios, pero no llegaría demasiado lejos. Sin la gracia de Dios no puede conocer, por supuesto, que Dios es trino, que Dios es una familia, y no puede conocer el amor grande y enorme que Dios nos tiene. Por eso es necesaria que a la razón se le sume la revelación. Dios revela, quita el velo a cosas que a nuestra pobre razón, puede llegar a cotas muy altas, pero muy pobres comparadas con aquellas luces que puede recibir gracias a la revelación sobrenatural. Y la revelación pues, se ha estado desplegando a lo largo de los siglos, durante más de 2000 años, hasta que culmina con la muerte del último de los apóstoles, de San Juan. Con la escritura del Apocalipsis se ha acabado la revelación. Dios ya nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir para que alcancemos la salvación. Ya no tiene nada nuevo que decirnos, porque en Cristo nos lo ha dicho todo. Y sin embargo, a lo largo de la historia, Él, su madre, los ángeles y los santos han seguido comunicándose con nosotros. No es algo que debemos buscar. No es bueno estar pendiente de nuevas revelaciones, qué nos puede decir el Señor, sobre todo esa curiosidad malsana que nos hace, ¿habrá llegado ya el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser? No, si es que Dios no quiere que lo sepamos, Dios quiere que estemos preparados. No es algo que debamos buscar, pero es algo que ocurre. El cielo y la tierra están comunicados. La escala de Jacob es un anuncio de lo que luego Jesucristo dijo que pasaría con él, que veríamos el cielo abierto y al Hijo del Hombre subir y bajar con los ángeles. Así que el cielo se comunica con nosotros, no así las almas del infierno. Todos aquellos que tienen tanto miedo de que se le aparezcan las almas penando, las almas del infierno no se aparecen, no tienen comunicación con nosotros. Si el demonio, porque Dios le permite durante un tiempo, el demonio es un perro atado y a veces el Señor le permite intervenir en nuestras vidas. Sí, en algunos casos se ha sabido que hay almas del purgatorio que pueden entrar en contacto con nosotros, pero es algo que, repito, no debemos buscar ni ser crédulos. Somos creyentes, pero no crédulos, no creemos cualquier cosa y no es tan frecuente. Pero lo cierto es que Jesús, después de su ascensión, se ha seguido mostrando en algunas ocasiones. Se ha mostrado para pedir la fiesta del Corpus Christi, se ha mostrado para pedir la fiesta y la devoción al Sagrado Corazón, a la Divina Misericordia, y nos ha enviado como embajadora a su madre, en muchas menos ocasiones a San José y algunos santos, pero a su madre y además en momentos muy solemnes y además desde el principio, incluso en carne mortal. La primera aparición que conocemos es la de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago antes de que ella fuera asunta al cielo. Y la Virgen en Zaragoza, en el norte de España, orillas del Ebro, se aparece a Santiago para fortalecerle en la evangelización, que no se culminará solo en España, sino que llegará hasta Hispanoamérica. En un momento importantísimo de la historia, en los albores de la evangelización en América, en México, se le aparece al indito San Juan Diego. Y en el siglo XIX parece que la Virgen, como que con permisión de Dios, por supuesto, acentúa y agranda el número de apariciones. Tenemos una auténtica M pintada en el mapa de Francia con 5 apariciones muy especiales en ese siglo tan incrédulo, en ese país que antiguamente había sido la Iglesia, la hija primogénita de la Iglesia, como ha sido Francia, y entonces hay 5 puntos que si los unimos trazan una M preciosa sobre todo el mapa de Francia. Empezó en París, en el año 1830, apareciéndose en la Rue du Bac a una hija de San Vicente de Paúl, a Santa Catalina Labouré. Se aparece en Lourdes, una aparición aún más conocida, en el año 1858. Se aparece en La Salette,
en el año 1846, se aparece en Podmen en el año 1871 y se aparece en Pellevoisin en 1876. Ya digo, 5 apariciones que quien crea en las casualidades, pues que crea en ellas, pero que trazan una preciosa M, símbolo por excelencia del nombre de María. Y en el siglo XX, en un año muy especial, en el año 1917, cuando el mundo está por primera vez debatiéndose en una guerra, de las pocas veces que los hombres se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo para hacerse la guerra entre ellos, en el año de la Revolución Bolchevique, parece que el año 17 está cada 200 años marcado por algo grave, porque fue en el año 1517 cuando Lutero propagó sus mentiras y su gran cisma, que unos se empeñan en llamar reforma protestante, y no fue más que una revolución sangrienta para los cuerpos y terrible para las almas. 1517, 1717, 200 años después, es el año de la fundación de la masonería, que tanto daño hizo, hace y sigue haciendo en el mundo. Y en el año 1917, la revolución bolchevique, con el triunfo del comunismo en Rusia, que después se ha propagado hasta el día de hoy, que sigue haciendo tanto daño a nuestra querida América, entre otros lugares, pues como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Bueno, pues en ese año, 1917, del triunfo de la revolución bolchevique, es el año en que la Virgen viene en nuestro auxilio, sabiendo cuán enorme va a ser el sufrimiento de almas, pues viene a aparecerse. Y no viene a enseñarnos nada nuevo, porque la revelación se ha terminado. La revelación terminó con la escritura del Apocalipsis. Entonces podemos hablar de revelaciones particulares, que además no son obligatorias de creer para un católico, no es obligatorio creer en Fátima. Yo creo que el que no crea en Fátima es un insensato o un ignorante, porque es algo tan evidente y además un lugar tan especialmente visitado por todos los papas. Pero bueno, quien no quiera creer, peor para él. Pero pues es un lugar y un momento y un tiempo muy importante y muy especial. Y hoy es un día muy especial para nosotros, el 13 de mayo, aquel día en que la Virgen, con esa gentileza que le caracteriza, pues se muestra a unos niños que todavía no son santos, pero que lo serán, niños con sus defectos, una Jacinta caprichosa y muy irascible y fácil de enfadar, un Francisco huidizo y chapucero a la hora de rezar, y sin embargo, pues la Virgen se aparece a 3 pastorcitos ignorantes que todavía no saben leer, para hacerles ver la importancia de la oración, la importancia de los pequeños, la importancia de los débiles, la importancia de los niños y de los adultos, que deberíamos anhelar y buscar ser niños cada día más. Y en esta semana en que estamos saboreando todavía el discurso del Buen Pastor, que leímos hasta el día de ayer, pues vemos a esta divina pastora, porque a quien se aparece es a pastores. Hay algunos que tienen óbices en llamarla divina pastora, porque propiamente no es divina, porque divino solo es Dios, pero bueno, pues quien tenga escrúpulos que lo tenga. La Virgen no es divina en el sentido de que es humana, en el sentido de que ha tenido un comienzo, no es eterna, pero es divina en el sentido de que es la madre de Dios, que más divino puede haber, es una criatura divina. Quien prefiera decir madre del divino pastor, pues es esta, la madre del divino pastor, la divina pastora, que no necesita ser sacerdote. Algunos se piensan que la Iglesia va a cambiar el día que las mujeres sean sacerdotes, día que no puede llegar, porque lo dejó muy claro el Papa Juan Pablo II. Aquellos que creen que los papas pueden cambiar la doctrina, pueden decir lo que les dé la gana. Los papas no es que lo que digan es verdad porque lo dicen ellos, sino que los papas lo que dicen es verdad, lo dicen porque es verdad. No es verdad porque lo diga el Papa, sino que el Papa lo dice porque es verdad. Y de esas pocas ocasiones en que los papas hablan de modo irreversible, de modo irreformable, de modo infalible, una de esas poquísimas veces que ocurren, porque el Papa no es infalible cuando se sube al avión, cuando concede una entrevista, cuando le dice algo a un grupo en una audiencia, el Papa, con toda la autoridad, hablando ex cátedra, Juan Pablo II, en el año 1994, dejó bien claro:
para alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, más solemnidad no cabe, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Los ignorantes pues todavía piensan que puede llegar un papa que esto lo rehaga. Pues si Juan Pablo II dijo esto, el siguiente puede decir lo contrario. No puede, aunque quisiera. Pero es que no hace falta. Es que el otro día escuchaba a un sacerdote, me daba mucha pena, un sacerdote muy anciano. Leía un artículo en que estaba empeñado, ha dedicado el pobre ignorante toda su vida a luchar para que las mujeres fueran sacerdotes, y entonces ve que no, que la Iglesia no va por ahí, y entonces escribe, reconoce que estaba muy escandalizado porque decidió hacer una encuesta entre 20 mujeres que le rodeaban, 20 mujeres que van a la Iglesia y se dio cuenta de que no querían ser sacerdotes. Y le parecía muy triste que las mujeres que le rodeaban no querían ser sacerdotes. Digo, es que ni eso te despierta. Pues es que las mujeres sensatas no desean ser sacerdotes. Las mujeres sensatas desean ser santas, desean ser como María. Y pueden ser pastoras en muchos sentidos, como lo son, de hecho, porque ocupan un lugar maravilloso en la Iglesia, ejemplar, admirable, como hemos celebrado el domingo pasado en el Día de la Madre. Pues hoy miramos a esta mujer, a quien en cierto sentido llamamos pastora, aunque no sea sacerdote. Y es pastora porque viene a ayudarnos a este rebaño, a esta pandilla de ovejas que somos nosotros, y viene pues con un cariño inmenso diciéndonos que a pesar de nuestra torpeza somos importantísimos y que en nuestras manos está la paz del mundo y la unión de las familias, haciendo sacrificios y rezando el Santo Rosario. Lo que pueden hacer estos tres niños, Francisco, Jacinta y Lucia, o Lucia más bien, pues lo podemos y debemos hacer todos. Si de verdad, en lugar de estar quejándonos cada vez que vemos las noticias y entristecernos y estar todo el santo día amargándonos, comentándonos lo malos que son tal político, tal cual, o lo que está pasando, bueno, pues está bien que no seamos ignorantes, está bien que abramos los ojos, que no miremos a otro lado, que no escondamos la cabeza bajo el ala, está bien que sepamos lo mal que están las cosas, pero en lugar de estar una y otra vez repitiendo y hablando de lo malos que son no sé cuántos políticos y tales decisiones, en lugar de estar todo el día lloriqueando por lo mal que está el mundo, que está bien que lloremos por lo mal que está el mundo, pero hagamos algo. Y ese algo pueden ser muchas cosas, cada uno desde su vocación. Y a lo mejor alguno está llamado a ser presidente de la República o de las Naciones Unidas. Bueno, pues ese que haga su labor. Pero nosotros, al menos, podemos rezar el Santo Rosario todos los días y ofrecer los pequeños sacrificios que el amor nos pueda sugerir, los pequeños sacrificios que empezaron a hacer estos niños, sencillísimos, como quitarse la merienda para dársela a las ovejas, cosas pequeñísimas, como ponerse chinitas en los zapatos, que era lo que hacían estos niños. Y a veces se pasaron tanto que la Virgen María pues venía y les hablaba y les contaba. Un día le dijo a los niños que esa cuerda que se amarraban debajo del vestido, alrededor de la cintura, que no se la apretasen tanto. Se ponía una cuerda que les hacía daño todo el día para ofrecerla por los pobres pecadores. La Virgen no le dijo que se la quitase, no dijo no se la pongan, dijo no se la aprieten tanto, no se pasen, pero a la Virgen le agrada. Esto evidentemente quien no ama no lo entiende. ¿Cómo va a querer la Virgen que un niño sufra? Bueno, esto solo lo entiende quien está en clave del amor. Quien está en clave del amor quiere sufrir por aquel al que ama. Eso lo entienden los enamorados. El enamorado sabe lo que es abstenerse de muchas comidas y de muchas cosas para comprarle flores o un anillo a su enamorada. Y es que no ama, no lo entiende, le parece una estupidez. Pero el que ama, pues entiende lo que es hacer sacrificios y pequeñas renuncias por amor a quien está sufriendo, por estar con él, pues estos niños lo entendieron y quien quiera ser niño y en la clave del amor lo entenderá. Sacrificios y el rezo del Santo Rosario. Siempre tenemos aquí flores en el mes de mayo para la Virgen, pues estas flores agradan mucho a la Virgen porque es mujer y a las mujeres pues les agradan las flores, cómo no, pero las flores que más le agradan a la Virgen son el rosario, que no son ni más ni menos que 50 rosas, el Ave María que ofrecemos cada día, y
los sacrificios y buenas obras y obras de caridad, de misericordia, corporales, espirituales, que podamos hacer por ella. Y de ese modo, aquellos que sentimos que no somos importantes en el mundo, que no tenemos grandísimas cosas que hacer, pues en estas pequeñas ofrendas pues nos damos cuenta de cuán importantes somos para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y de ese modo nuestra vida irá cambiando. Y además cada uno desde nuestra vocación. Es muy bonito ver cómo Francisco y Jacinta y Lucía fueron destinatarios de las mismas apariciones, no en el mismo grado. Francisco, puesto que al principio no rezaba el rosario bien, pues Francisco no escuchaba a la Virgen, Francisco solo la veía y entonces repetía lo que decían su hermana y su prima. Bueno, pues no todos tenemos la misma vocación, la misma llamada, pero es muy bonito ver cómo, sobre todo ante la visión del infierno, algo muy olvidado o peor, negado, si Dios es bueno, ¿cómo puede existir el infierno? Bueno, porque tiene que existir el infierno, aunque solo sea para que ahí viva Satanás, pero es que además los niños vieron personas, vieron almas arrojadas al infierno. Y estamos rodeados de personas que nos damos cuenta de que están todos los días comprando boletos para hacer ese viaje al infierno. Y nuestra misión es evitar ese terrible destino. Pues se dedicaron a tomarse muy en serio ese problema, porque hay algo mucho peor que el calentamiento global, hay algo mucho peor que todas las cosas que pasan en el mundo. Lo peor es que las almas se condenen. Y entonces, pues Francisco se retiraba con mucha frecuencia a consolar a Dios. Le encontraban de vez en cuando escondido debajo de unas piedras o en una gruta o bajo un árbol. ¿Qué haces aquí, Francisco? Estoy consolando a Dios. Y Jacinta pues tenía otro matiz complementario y tomó una gran conciencia y un gran amor por los pobres pecadores. No era una mujer hipócrita dedicada a señalar a los pecadores, mira ese lo que hace, mira ese otro. No, los pobres pecadores. ¿Qué diferencia? Un error es decir, no existe el pecado, todos somos buenos, qué buenos somos todos, y no. Los pecadores son pecadores, o mejor, los pecadores somos pecadores, pero somos pobres pecadores, dicho con cariño. Al pecado hay que tenerle un odio inmenso, odio al pecado, odio todo pecado, pero al pecador hay que amarle. Y así aprendió a hacerlo esta pequeña niña, Jacinta, a los pobres pecadores. Ojalá sepamos mirar a todos los pecadores como pobres pecadores, al que habla mal de mí, al que me hace daño, al que me chismosea, al que me ha robado, al que me ha herido, pobres pecadores. Ojalá lleguemos a mirarlos así, como los mira el Señor, señalando que el pecado existe, no fingiendo que no existe, no fingiendo que da igual todo, que no importa con quién se acueste cada uno, que no importa lo que cada uno haga. No, somos pecadores, pero pobres pecadores, dicho con cariño y misericordia. Esto es lo que nos quiere enseñar la Virgen de Fátima. No viene a decirnos nada nuevo, porque no puede decirnos nada nuevo, ya está todo dicho hasta el Apocalipsis, pero viene a recordarnos y acentuar elementos que nos son muy necesarios. Si al rezo del Santo Rosario le añadimos la práctica de los primeros sábados, los 5 primeros sábados, meditar los misterios del Santo Rosario, comulgar y confesar, pues eso también nos hará bien a nosotros y hará bien a las almas del purgatorio por quienes podamos ofrecer nuestras indulgencias. Que así sea.